Perspectivas de la Auditoría Superior de la Federación. Nuestra Carta Magna establece que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditoría sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. De igual manera, se prevé que la institución fiscalizará los recursos federales que ejerzan los estados, municipios o cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada. Lo anterior se traduce en un universo auditable de considerable diversidad y extensión. Con el fin de determinar las auditorías que se llevarán a cabo sobre una cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación dispone de un marco metodológico de planeación y programación que permite privilegiar la objetividad e imparcialidad en la definición de las revisiones a realizar. En la actualidad, el proceso de fiscalización superior está sujeto a plazos y tiempos que se indican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Este marco de actuación tiene implicaciones en cuanto a la imagen y la interpretación del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, el hecho de presentar los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 14 meses después del cierre del ejercicio fiscal correspondiente representa una desventaja para todo interesado en el impacto de las auditorías que realiza la institución. Se espera que con los cambios constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalezca la interlocución entre la Auditoría Superior de la Federación y los legisladores. Sin embargo, al margen de los progresos que se pueden lograr en el mediano y largo plazos, es importante continuar afianzando los canales y mecanismos vigentes de comunicación y colaboración entre dichos actores. Asimismo, a la luz de la reforma constitucional referida, se llevó a cabo el relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. Este proceso tuvo como finalidad reforzar la organización interna del sistema e introducir nuevas temáticas de análisis. De manera sucinta, el replanteamiento del Sistema Nacional de Fiscalización giró en torno a la identificación de las áreas fuertes y débiles de su estructura operativa. Esto se tradujo en la modificación de los grupos de trabajo. Estas iniciativas responden a la necesidad de seguir impulsando la adopción de normas estandarizadas de auditoría y promover el acercamiento ciudadano a las labores de fiscalización. En síntesis, estos cambios están dirigidos a consolidar las prácticas productivas y corregir aquellas que no han generado los resultados esperados. Gracias a los cambios legales en materia de combate a la corrupción y a la renovación del Sistema Nacional de Fiscalización, se podrán construir vías institucionales para generar una sinergia entre la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación. En última instancia, estas innovaciones ayudarán a que la fiscalización superior pueda incidir de manera efectiva en la construcción de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. La apuesta que la nación hace para enfrentar el fenómeno de la corrupción es por la institucionalidad. Es un asunto vinculado con la funcionalidad del gobierno, el ambiente social e inclusive el ámbito económico. Hay que tener en cuenta que la institucionalidad debe entenderse no solo como el entramado de organizaciones, sino también como los límites que acotan la interacción entre los individuos y las entidades que forman parte del aparato gubernamental en su conjunto. Es claro, en este contexto, que una de las condiciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente es propiciar que la sociedad asuma una actitud de vigilancia, la voluntad de no contribuir al problema y la disposición de denunciar todas aquellas acciones que se separen de la ética pública, la cual debe ser la base de la gestión gubernamental. De lo que se trata es de fomentar que la cultura de la legalidad sirve y nos conviene a todos. Deseo destacar ante ustedes el papel de la sociedad civil en la consecución de esta iniciativa, en particular a la Red por la Rendición de Cuentas. Sus aportaciones ofrecen al diseño de una política pública una dimensión adicional
incluyente y representativa de la sensibilidad que existe en diversos ámbitos de la vida nacional. Asimismo, mi reconocimiento a todos los actores políticos que hicieron suya esta inquietud. Reitero, este sistema es la puerta al establecimiento de límites necesarios para nuestra convivencia, con una visión de largo plazo y que deja a un lado la inmediatez que tanto ha afectado a la vida pública de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Autonomía, independencia, objetividad e imparcialidad. Pilares de las entidades de fiscalización superior. El correcto uso de los recursos públicos es uno de los rasgos determinantes de la calidad de las democracias. De ahí la importancia de las entidades de fiscalización superior, EFS. Como sabemos, estas instituciones cumplen con la importante tarea de llamar a cuentas a quienes ejercen el presupuesto público. Sin estos órganos, la ciudadanía difícilmente conocería el destino de sus recursos. Para que las EFS desempeñen sus funciones eficazmente, es primordial que su marco normativo y prácticas de gestión estén alineadas a los principios de autonomía, independencia, objetividad e imparcialidad. Estos 4 elementos constituyen los pilares de la fiscalización pública. A continuación, definimos cada uno de ellos. Autonomía e independencia son conceptos utilizados comúnmente como sinónimos. No obstante, en el ámbito de la auditoría gubernamental, estos términos son empleados con un sentido complementario. La autonomía es un atributo institucional, mientras que la independencia es una actitud de los miembros de las EFS. Ambas nociones están entrelazadas y son requisitos indispensables para el éxito de la fiscalización. La autonomía es una condición institucional. Es el resultado del establecimiento de barreras formales para proteger a las EFS de injerencias indebidas de agentes externos. Es decir, la autonomía implica la existencia de un marco legal que blinda a la organización contra las presiones de los poderes públicos, el aparato gubernamental, los partidos políticos, las organizaciones civiles, los sindicatos, los empresarios y los medios de comunicación, entre otros agentes. En el plano internacional, la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, INTOSAI, a través de la Declaración de Lima, también conocida como la ISAI 1, Norma Internacional de Auditoría de las Entidades de Fiscalización Superior, reconoce que las EFS solo pueden cumplir con su mandato si cuentan con un andamiaje jurídico que garantice su autonomía. Asimismo, la Declaración de México, Norma Internacional de Auditoría de las Entidades de Fiscalización Superior 10, plantea que la autonomía abarca, entre otras cosas, facultades amplias para que las EFS decidan libremente sobre los objetos a auditar y sobre el contenido y publicidad de sus informes. De la misma forma, dicha declaración establece que las EFS deben de tener suficiencia presupuestaria y autonomía administrativa para desarrollar sus actividades adecuadamente. Las ideas antes planteadas se pueden resumir en 2 conceptos: autonomía técnica y autonomía de gestión. La autonomía técnica quiere decir que las EFS pueden decidir, sin restricciones, qué y cómo auditar. Las EFS deben de tener la potestad de establecer los criterios para delimitar el universo a fiscalizar y la metodología y directrices para la realización de las auditorías. En síntesis, es necesario que las EFS estén protegidas para resolver todos los aspectos relacionados con el ciclo de auditoría: planeación, programación, ejecución, integración de informes, seguimiento de acciones y fincamiento de responsabilidades. Por otra parte, la autonomía de gestión
implica que la ley garantice que las EFS tengan la capacidad de autodeterminación de su estructura interna, funcionamiento y administración de recursos humanos y financieros. Como podemos ver, la autonomía es la columna vertebral de las EFS. De este factor depende, en buena medida, que la fiscalización sea un mecanismo efectivo de rendición de cuentas. La falta de un marco normativo que salvaguarde la autonomía de las EFS se traduce en un mandato acotado, recursos insuficientes, prácticas de gestión poco efectivas y, lo que es más importante, posibilita que intereses externos capturen la agenda de fiscalización e incidan en los procesos de toma de decisiones. Por otro lado, como ya se mencionó, la independencia es un principio básico de comportamiento de los miembros de las EFS, especialmente de los auditores y el personal de mando. En esencia, la independencia se refiere al establecimiento de una frontera clara entre los intereses de los auditores y los intereses del ente auditado o de cualquier otro grupo o individuo que intente influir en los resultados de la fiscalización. Para que exista independencia, no debe de haber vínculo alguno entre estos actores. Naturalmente, en la práctica no siempre es sencillo reconocer cuándo se rebasa la línea divisoria entre el auditor y el auditado. Hay situaciones que evidentemente son indicativo de problemas. Por ejemplo, cuando existen vínculos partidistas, familiares, de amistad o de negocios entre los miembros de las EFS y los funcionarios de las organizaciones fiscalizadas. O cuando estos aceptan regalos, dádivas, favores o beneficios de parte de los auditados o de cualquier otra persona que pudiera comprometer la ejecución de las auditorías. Estas circunstancias claramente ponen en riesgo la independencia de los auditores. Sin embargo, hay otras prácticas no tan obvias, pero igual de dañinas porque ponen en juego la credibilidad y prestigio de las EFS. Por ejemplo, cuando los titulares asisten con frecuencia a eventos oficiales del gobierno o a reuniones sociales a las que acuden el titular del Poder Ejecutivo o los miembros de su gabinete. Cuando en discursos o comunicaciones públicas los titulares de las EFS exaltan las acciones gubernamentales o agradecen el apoyo de actores públicos. Cuando los miembros de las EFS utilizan medios de transporte del gobierno y si en las instalaciones de las EFS se colocan retratos oficiales del presidente de la República, de gobernadores o líderes partidistas, entre otros aspectos. En síntesis, todos estos hechos lesionan la imagen de las EFS y generan oportunidades para establecer acuerdos ilegítimos o pactos de algún tipo entre su personal y algún grupo de interés. Las EFS pueden contribuir a evitar este tipo de prácticas a través de la formulación y acatamiento de códigos de ética y conducta. También es imprescindible la implementación de políticas estrictas para la detección y resolución de conflictos de interés, así como la realización de autoevaluaciones de la integridad institucional, por ejemplo, a través de la herramienta para la autoevaluación de la integridad, conocida como IntoSaint. Por último, la objetividad y la imparcialidad son otras dos cualidades que se deben de exigir a todos los miembros de las EFS. Objetividad significa examinar los hechos como si fueran objetos. En otras palabras, juzgar las situaciones ignorando a los sujetos involucrados. Un análisis objetivo es aquel que carece de juicios sesgados. En la labor de fiscalización, la objetividad se expresa, por ejemplo, si las conclusiones de las auditorías son consistentes y exactas. Es decir, cuando la revisión de hechos similares da lugar a resultados similares. Esto se logra si los análisis e investigaciones giran en torno a las evidencias. Por otro lado, imparcialidad significa no tomar partido, no estar a favor o en contra de alguna de las partes involucradas. Este principio se quebranta cuando los auditores analizan las pruebas que recolectan de manera diferenciada en función de quién es el ente fiscalizado. Asimismo,
Los auditores son imparciales si atienden a sus intereses personales, a los de sus colegas o jefes, o si de manera deliberada acceden a alterar los resultados de las auditorías, ya sea a cambio de alguna ganancia o debido a amenazas o intimidación. En síntesis, autonomía, independencia, objetividad e imparcialidad son aspectos interrelacionados. Para construir un entorno propicio para el desempeño efectivo de las EFS, es importante conjuntar una estructura normativa que garantice la autonomía técnica y de gestión de las EFS, y que éstas desarrollen prácticas administrativas para asegurar que los auditores actúen de manera neutral y libres de prejuicios con respecto a la materia que auditan. Me llamo Aurora. Me da gusto saludarlos. ¿Te gusta el fútbol o el básquetbol? A mis hermanos les gustan ambos y querían comprarse sus balones. Te contaré cómo hicieron para lograrlo. ¡Miren! Ese que ven ahí es mi papá hablando con mis hermanos Diego y Pedro. Adivinen qué le están pidiendo. Acertaron, dinero para comprar los balones. La petición fue aceptada. ¡Momento!, les dijo mi papá. Recuerden que el presupuesto familiar es para beneficio de todos nosotros. Hay que gastarlo de forma adecuada y llevar las cuentas de manera clara y transparente. Mamá dice que lo que hizo mi papá se parece a lo que hacen los diputados. Es decir, autorizar el presupuesto que gastará el gobierno y que después debe ser revisado. Y bueno, deberían de haber visto con qué alegría mis hermanos engordaban el cochinito que mamá les compró a cada quien. Además, en una libreta iban anotando las cuentas del dinero que les daban y en qué lo gastaban. La idea fue de mamá. A mi papá le dijo que lo que estaba haciendo se parecía a lo que hacen los diputados, autorizando presupuestos. Y a mis hermanos, que eran como el gobierno, porque hacían uso del dinero autorizado por papá. Meses después, mis hermanos compraron sus balones. Aparentemente todo iba bien, pero mi papá no se explicaba cómo Diego, que parecía haber ahorrado menos, pudo comprarse, además del balón de fútbol, unos guantes de portero. Ante esta duda, mamá revisó las libretas en las que mis hermanos anotaban el dinero que recibían. Si hubiera algo mal en las cuentas, mamá lo notaría. Papá dice que mamá revisa las cuentas como si fuera la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos son los que revisan cómo y en qué se gasta el gobierno el dinero de los impuestos que pagamos. Como ven, en casa no faltan parecidos. Un papá aprobando dinero, así como lo hacen los diputados. Mis hermanos que gastan el dinero y anotan sus cuentas como si fueran el gobierno. Y mi mamá, como la Auditoría Superior de la Federación, revisando las cuentas de las libretas de Diego y Pedro para ver que el dinero se haya gastado bien. ¿Y yo? ¿A quién creen que me parezco? A los ciudadanos, que todo el tiempo debemos estar atentos y ver cómo se gasta el dinero el gobierno para que no haya corrupción. ¿A que no saben? Mamá le dijo a papá que al revisar las cuentas en las libretas de mis hermanos, encontró que en la de Diego había problemas. ¿Qué tipo de problemas? Mamá lo explicó muy bien. Espero que yo también pueda explicárselos. Verán, papá acordó con mis hermanos que una semana Diego y otra semana Pedro se encargarían de ir por el mandado y que del cambio que sobrara se les daría una cantidad para ahorrarla y comprar los balones. Papá se encargó de que cada uno de mis hermanos fuera el mismo número de veces a la tienda y que cada peso recibido del cambio lo anotaran en su libreta de cuentas. Así, cambio que les daban, lo anotaban. Claro, papá se las arregló para que los dos recibieran lo mismo. Diego ahorró más. Se las ingeniaba para que le quedara más dinero. Vean qué hizo. Una vez lo mandaron con 3 monedas de 10 pesos por 2 kilos de azúcar. Cada kilo cuesta 12 pesos y cada 100 gramos 1 peso con 20 centavos.
En la tienda, Diego le pidió a don Lucho que le pesara solo 1 kilo 800 gramos. Un poco extrañado, don Lucho le cobró 21 pesos con 60 centavos. Hagan la cuenta y verán que si cada 100 gramos de azúcar cuesta 1 peso con 20 centavos y mi hermano le restó 100 gramos a cada kilo, le quedaron 2 pesos con 40 centavos. Pero déjenme que les diga que de los 6 pesos de cambio que Diego le dio a mi mamá, ella sin sospechar le entregó 4 para ahorrar. Eso fue lo que anotó en su libreta. En realidad, si sumamos lo que obtuvo de una manera tramposa, al final Diego metió a su cochinito 6 pesos con 40 centavos. Y lo volvió a hacer varias veces. ¡Ah, qué mi hermanito! ¿Pero qué creen? Mi mamá notó que el azúcar no rendía igual. Entonces fue a la tienda a preguntar y don Lucho le dijo lo que pasaba. A Diego se le olvidó que mamá revisa como si fuera la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasó con lo que hizo Diego? ¿Tuvo alguna consecuencia? La respuesta es sí. Diego confesó y tuvo que aclarar todas sus cuentas. Mi papá le dio un plazo para corregir las cifras de su libreta y le retiró el balón y los guantes. Diego dejó de hacer trampas. Entendió que tenía que llevar sus cuentas claras como lo hizo Pedro. No todo lo que se revisa está mal. Lo mismo pasa con lo que revisa la Auditoría Superior de la Federación. Oigan, ¿saben qué? Creo que me gustaría ser auditora. ¿Y a ustedes? ¿Qué les gustaría ser? Nos vemos. Hasta la próxima. La Auditoría Superior de la Federación pone a tu disposición el Sistema Público de Consulta de Auditorías, una herramienta informática que permite consultar, utilizar, reproducir y almacenar datos de todas las auditorías que se han realizado desde el año 2000. Veamos cómo funciona. El sistema está disponible en la página de internet de la ASF. Una vez que entras al sistema, en la pantalla principal, la pestaña Auditorías te remitirá a esta pantalla, que en la parte superior indica el número total de auditorías realizadas y de acciones promovidas desde el año 2000. Abajo encontrarás una ventana en la que puedes ingresar palabras para buscar títulos de auditorías, entidades fiscalizadas, entidades federativas y acciones promovidas. Las otras ventanas contienen criterios de búsqueda que permiten obtener información por cuenta pública, sector, grupo funcional, tipo de auditoría y entidad federativa donde se efectuó la revisión. Por ejemplo, puedes obtener información sobre el total de auditorías practicadas a una determinada entidad fiscalizada, desde el año 2000 hasta la revisión más reciente. O bien, para uno o más años en particular. Puedes también aplicar un filtro para conocer los tipos de auditorías practicadas. En cualquier momento, puedes borrar las selecciones y así realizar infinidad de combinaciones y cruces de acuerdo con la información que sea de tu interés. Aquí otro ejemplo. Si deseas saber cuántas auditorías al desempeño se han realizado en el sector salud, para una cuenta pública en particular, basta con oprimir el tipo de auditoría, el sector y el año de la cuenta pública. Automáticamente, el sistema también arrojará a qué instituciones se realizaron las auditorías y en qué entidades federativas. Pasemos ahora a la pestaña de Observaciones, Acciones. Aquí los criterios de búsqueda son año de la cuenta pública, tipo de acción, estado de trámite y fondo en el caso del gasto federalizado.
Por ejemplo, puedes consultar el número y tipos de acciones emitidas por la ASF a una determinada entidad fiscalizada para determinados años, y el estado de trámite de las acciones emitidas. Para seleccionar años de la cuenta pública que no son consecutivos, deberás mantener oprimida la tecla Control del teclado y seleccionar los años deseados. Con base en los criterios que se vayan seleccionando, el sistema mostrará automáticamente la información de las recuperaciones y el total de acciones promovidas por tipo y por cuenta pública. Si deseas conocer cuál es el estado de trámite de las acciones emitidas, deberás seleccionar la pestaña Detalles. En la parte superior de la pantalla aparecen los datos del estado de trámite de las acciones y el tipo de auditorías practicadas. En las columnas de la parte inferior encontrarás mayor nivel de desagregación de la información. Estas columnas corresponden a criterios tales como cuenta pública, entidad fiscalizada, entidad federativa, tipo y número de auditoría, entidad a la que se dirige cada acción promovida, y tipo, clave y estado de trámite de las acciones. Aquí, por ejemplo, puedes ver el estado de trámite de cada una de las acciones emitidas. Si deseas ver el contenido del informe de una auditoría en particular, deberás oprimir el número o título de la auditoría y de manera automática aparecerá un botón de color rojo en la parte superior derecha de la pantalla que te llevará al archivo correspondiente. Es muy importante notar que la información se puede exportar a un archivo de Excel. Para esto, basta con oprimir en el icono correspondiente ubicado en la parte superior derecha de la ventana. Para obtener todo el desglose de los detalles, debes oprimir el icono con dos flechas que también se encuentra ubicado en la parte superior de la ventana. En la pantalla Dispersión geográfica, puedes consultar revisiones de acuerdo con el año de la cuenta pública y por una o varias entidades federativas. Para esto, puedes utilizar la lista de la derecha o seleccionar una región en el mapa. Veamos ahora un ejemplo de la búsqueda de información en el sistema. En la pantalla Inicio, seleccionamos la pestaña Auditorías y en la ventana Buscar entidad fiscalizada, auditoría o acción, escribimos Autopista del Sol, entre comillas, para acotar la búsqueda. Los datos que arroja el sistema con la frase señalada son número de auditorías, 2, acciones promovidas, 43, cuenta pública en la que se realizaron las revisiones, 2006, entidad fiscalizada, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Grupo Funcional, Desarrollo Económico, Sector, Comunicaciones y Transportes, Tipos de auditoría, una de inversiones físicas y una revisión de situación excepcional, y la entidad federativa en la que se desarrollaron los trabajos de auditoría, Guerrero. Si nos movemos a la pestaña Observaciones, Acciones, encontraremos que las 43 acciones promovidas se desglosan de la siguiente manera. 26 recomendaciones, 7 solicitudes de aclaración, 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 5 pliegos de observaciones, todas ellas con el estado de trámite de seguimiento concluido. Podemos aplicar un criterio de búsqueda más específico, como sería pliego de observaciones. En la ventana, tipo de acción, con lo que el número de auditorías se reduce a 1 y el de acciones a 5. Si nos desplazamos a la pestaña Detalle, comprobaremos que se conservan los filtros aplicados.
Autopista del Sol y pliegos de observación. En las columnas obtenemos información detallada por cuenta pública, 2006, Grupo Funcional, Desarrollo Económico, Sector, Comunicaciones y Transportes, Entidad Fiscalizada, CAPUFE, Entidad Federativa, Guerrero, Tipo, número y título de la auditoría, entidades a las que se dirigieron las acciones promovidas, CAPUFE y SCT, y estado de trámite de las acciones. Recuerda que la información obtenida la puedes exportar a un archivo de Excel y hacer uso de ella de acuerdo con tus intereses de análisis. Te invitamos a utilizar el Sistema Público de Consulta de Auditorías, una valiosa herramienta para conocer a detalle, dar seguimiento y analizar los resultados del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Es tu dinero y es el mío. El análisis del gasto público es importante para saber cómo se gastan los recursos de nuestros impuestos. A veces se gastan bien, a veces se gastan no tan bien. Y eso es precisamente los temas que abordamos todos los lunes a las 9 de la noche en Pesos y Contrapesos en el canal del Congreso. Los esperamos.